Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7, que está conformado por Pérez Bermúdez Nayesca, Pincay Arteaga Christopher y mi persona Laura Alcibar Sofi. Somos del sector A4. El tema que nos tocó es diseño de flexión en vigas de hormigón armado. Introducción. El diseño de flexión de vigas de hormigón armado es un proceso crucial. Su propósito es asegurar que las vigas soporten correctamente los momentos flectores producidos por las cargas impuestas sin llegar al fallo. En este sistema estructural, el concreto proporciona resistencia a la compresión y el acero de refuerzo aguanta las tensiones de tracción, colaborando para preservar la integridad de las estructuras. Desde una perspectiva técnica, el diseño tiene en cuenta la sección transversal de la viga, el desplazamiento del eje neutro y cómo se distribuye y cuántos refuerzos de acero hay. Todo esto de acuerdo con las regulaciones actuales. Como objetivo general tenemos analizar el diseño de flexión en vigas de hormigón armado siguiendo las normas NEC de manera que se obtenga un diseño factible y eficiente. Como objetivos específicos tenemos interpretar las normas NEC y ACI 318 conociendo las especificaciones que se deben tener dentro del diseño de flexión en vigas de hormigón armado. Explicar mediante un ejercicio de aplicación de diseño de flexión en vigas de hormigón armado para conocer la correcta resolución del mismo. Aquí tenemos algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es una viga? La viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas aplicadas en varios de sus puntos. En la mayoría de los casos, las cargas se aplican perpendicularmente al eje de las vigas, produciendo solamente fuerzas constantes y momentos flectores. ¿Qué es flexión? Es una medida de la resistencia a la tracción del concreto, en donde un extremo se comprime y el otro se tracciona. Es una medida de la resistencia a la falta por momento de una viga o losa del concreto no reforzado. La tracción. La tracción se denomina tracción al esfuerzo interno en el que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas instaladas de manera vertical, y aquellas son las que reciben el peso y por ende sufren este tipo de esfuerzo. La comprensión es cuando las fuerzas tienden a aplastarlo o comprimir la viga, entre la que encontramos en lo que son instaladas de manera vertical ya que ellas son las que reciben el peso y por ende sufren este tipo de esfuerzo. ¿Qué es el hormigón armado? El hormigón armado es el material de construcción más utilizado en el mundo, debido a la sinergia económica y estructural entre sus dos componentes, el hormigón y el acero de refuerzo. El hormigón es un material de construcción para crear estructuras más resistentes y duraderas. Una de las ventajas es alta resistencia, versatilidad, durabilidad, resistencia al fuego. Los usos más comunes del hormigón son en columnas, vigas, losas, puentes, túneles, estructuras de edificios, tuberías y estructuras marinas, etc. Resistencia a la flexión. La resistencia a la flexión y comprensión del concreto se puede evaluar utilizando los tipos extraídos según las normas ASTM C42. Para medir resistencia a la comprensión, para verificar si el concreto cumple con los requisitos, se emplea el criterio de la ACI 318 que establece que el promedio de tres testigos debe alcanzar al menos el 85% de la resistencia específica. En cuanto a los ensayos de flexión, no es práctico cortar vigas directamente de las lasas, porque esto reduce considerablemente la resistencia, por lo que no se recomienda hacerlo. Por otro lado, en algunos casos se recurre a la resistencia a tracción indirecta mediante ensayos ASTM T496, aunque la experiencia de la interpretación de los datos todavía es limitada. ¿Qué es el diseño a fricción en vigas? El diseño a fricción en vigas busca determinar la cantidad de acero necesaria para soportar las fuerzas de tracción que el hormigón no puede resistir, garantizando que el elemento estructural sea seguro, funcional y económico. ¿Qué provoca la flexión en las vigas? El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y comprensión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior, respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. Análisis de vigas sostenidas a flexión. El análisis de vigas sostenidas a flexión es un proceso fundamental en la mecánica de materiales e ingeniería estructural.
que busca determinar los esfuerzos internos, momento efectuado y fuerza cortante, y las deformaciones, flechas o deflexiones que experimenta una viga bajo la acción de carga externa. Como podemos ver, tenemos tres etapas. La primera etapa es el concreto no agrietado. La segunda es la etapa del esfuerzo elástico concreto agrietado. Y la tercera etapa, como podemos ver, es la etapa de resistencia última. El esfuerzo de flexión en vigas. El esfuerzo de flexión en vigas es una combinación de esfuerzos internos y de tracción y compresión que se produce cuando una viga se somete a cargas perpendiculares a su eje longitudinal, causando que se curve o se flexione. Donde podemos ver que el esfuerzo de flexión en fibra, distancia y el eje neutro lo tenemos en newton, milímetros o megapascales. M, que es el momento flector a la sección. Eh, la Y es el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro en milímetros. Y Y es la distancia del eje neutro hasta la fibra donde se evalúa el esfuerzo en milímetros. Normalmente se toma Y igual a semi-altura para el máximo esfuerzo. Relación entre los esfuerzos y las deformaciones en la viga. La relación entre los esfuerzos y la deformación en una viga se rige principalmente por la ley del Hooke o la teoría de la elasticidad. Siempre que el material se encuentre dentro de un rango elástico, el esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Puntos claves de la relación. La rigidez del material es crucial. Un material es un alto módulo de Young con el acero. Tendrá deformaciones mucho menores que uno con un módulo bajo, como la madera, bajo con el mismo nivel de esfuerzo. La geometría de la selección 1 es crucial. La forma que se distribuye el material, por ejemplo, usar una viga en forma de I aumenta la rigidez de la viga, lo que a la vez la minimiza la curvatura y por lo tanto reduce la deformación visible para una carga dada. Comportamiento de vigas de hormigón armado. Como podemos ver, tenemos tres fases. La primera es la fase elástica agrietada, etapa 2. Esta fase o, o fase comienza cuando la carga aplicada es lo suficientemente grande como para generar un momento efector que supera la resistencia a tracción del hormigón. M menor a M, donde M es el momento de agrietamiento. La segunda fase es el inicio de la fase plástica, sedencia del acero. Esta etapa marca el punto donde el acero de esfuerzo alcanza su límite de fluencia, lo que se conoce técnicamente como el inicio de la etapa 3. Etapa 3. Estado límite último, frontera de falla. Esta es la condición máxima de la carga que la viga puede soportar y se utiliza para el diseño de la resistencia. Muchísimas gracias. Gracias.